Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Hola, soy Sean Cordero, soy uno de los abogados aquí en la oficina, junto con... Hola, buenas tardes, Miriam Marenco. Sí, trabajamos en el departamento del capítulo 13, que es una razón o una forma de bancarrota que puedes cualificar. Hay dos capítulos, un capítulo 7 y un capítulo 13. Hoy vamos a hablar de las preguntas más comunes, las preguntas que pasan los primeros clientes en la consulta, para que ustedes saben qué debes anticipar, cuáles son los beneficios, los negativos y las opciones que tienes en su caso. Y vamos a hacer la primera pregunta. Cuando cada cliente pasa por la oficina, la primera pregunta es si vas a perder su casa. Y es una pregunta es una buena pregunta, porque hoy en día la casa es a donde tú vives, a donde tú duermas, a donde tú vas a comer. Y si vas a declarar en bancarrota, muchas personas piensan que vas a perder la casa, vas a perder su carro, vas a perder todo. Y eso realmente bancarrota es el contrario. Bancarrota es un alivio, es para proteger a sus bienes, a sus propiedades, para empezar de nuevo. Entonces, primero vamos a hablar de la casa. Para que su casa no esté involucrada en bancarrota en la forma que no vas a perderlo, tiene que ser su casa primaria. Y una casa primaria es su casa donde tú duermes. Si es su casa primaria, donde tú vives, tú estás en el título, en la hipoteca, eso significa que esa casa tiene protección. Tiene protección de la corte en la forma que la corte no puede tocar, no puede mirar, no puede hacer nada contra su propiedad, porque es su casa primaria. Y en cada estado de los Estados Unidos es diferente. En Texas es un poquito diferente del estado de Florida. Florida tiene más fuerte ley en la razón que si su casa primaria tiene 100% protección. También se llama el Homestead Exemption. Entonces, si es su casa primaria, primero lo que la corte van a ver es qué es el plusvalor, el equity. El plusvalor es el valor de la casa menos lo que tú debes, es el plusvalor. Entonces, un ejemplo muy simple. Vamos a decir que tienes una casa que si tú vas a venderlo en el mercado cuesta $300,000, ¿okay? Pero en la hipoteca debes $100,000. Entonces 300 menos 100 es 200. $200,000 es el plusvalor, es el equity. Y si es su casa primaria, eso significa que la corte no puede tocar, ni mirar, ni hacer nada contra esa casa, ni el equity. Entonces si estás en un capítulo 7 de bancarrota o un capítulo 13 de bancarrota, en la forma que un capítulo 7 de bancarrota no es un plan de pago con la corte, pero es una liquidación de sus bienes que no tienen protección. En esa situación, los bienes que no tienen protección, la casa tiene protección. La casa tiene protección porque es su casa primaria. No tiene que liquidarlo, no tiene que pasar el título. Eso es el beneficio del capítulo 7 en el 13, porque en el 7 y el 13 su casa tiene 100% protección. Ahora se va a dar una segunda propiedad, una casa de inversión. Lo mismo que la corte van a ver es el equity, el plusvalor. En un capítulo 7, si es su segunda propiedad, una casa de inversión, esa casa no tiene protección en un capítulo 7 en la forma que vas a tener que físicamente entregar esa casa al corte, porque no es su casa primaria y la corte puede tomar interés en los bienes que no tienen protección. En un capítulo 13 es un poquito diferente, porque en un capítulo 13 no es una liquidación de sus bienes, es un plan de pago con la corte pagando sus deudas basado en sus ingresos o basado en el valor de sus bienes, los bienes que no tienen protección. Entonces, hablando de un ejemplo muy simple, tienes dos casas, su casa primaria y una casa de inversión. Los dos tienen equity. La casa primaria tiene equity, tiene plusvalor, pero como su casa primaria, la corte no puede tocar, mirar, hacer nada contra esa casa. La segunda casa no es su casa primaria y no tiene protección. Entonces, vamos a decir que la casa primaria tiene equity de $100,000. Entonces, en esa situación, tenemos dos opciones. Uno es hacer un capítulo 7 de bancarrota para liquidar esa casa. Tú físicamente entregas o pasas el título al corte
y ya el proceso termina. La corte van a medir la casa, aplicarlo a las deudas y ya termina el proceso. En algunos tiempos, hay algunos deudas que se sobra, que hay más dinero para pagar a los acreedores y la corte van a devolver ese dinero. En el contrario, si tienes una segunda propiedad y no quieres liquidarlo o no quieres pasarlo a la corte, ¿qué puedes hacer? Es hacer un capítulo 13 bancarrota para quedarse con ese bien. Y en el capítulo 13, el plan de pago, que nomás es de 3 a 5 años, ese plan de pago va a ser basado en el valor de esa propiedad. Entonces, si el valor de la propiedad, el plusvalor más específico, es 100,000, ¿qué sucede? Que en un plan de pago de bancarrota tienes que pagar 100,000 para eliminar todas sus deudas. Entonces, vamos a hablar un poquito más de ese ejemplo. Si la segunda casa tiene un valor de 100,000, en un plan de pago de bancarrota tienes que pagar ese 100,000 para eliminar todas sus deudas para quedarse con esa propiedad. Entonces, si el total de sus deudas eran 200,000, lo que tiene que hacer es pagar los 100,000, el valor de esa segunda propiedad, para eliminar los 200,000. Pero vamos a hacer otro ejemplo, que el total de sus deudas era 50,000. El valor de sus deudas son 50,000 y el valor de la segunda propiedad es 100,000. Entonces, como el valor de la segunda propiedad es más grande del valor de sus deudas, eso significa que tiene que pagar 100% de sus deudas. Pero el beneficio de eso es pagando 100% de las deudas, es que tú puedes quedarse con esa segunda propiedad. No tienes que pasar al corte, no tienes que hacer nada. Un capítulo 3 es para quedarse con todos los bienes si tienen protección o no tienen protección. Pero el capítulo 13 va a ser basado en el valor de los bienes que no tienen protección. Al contrario, el capítulo 7, los bienes que no tienen protección, vas a tener que liquidarlo al corte. Obviamente es un poquito complicado. Hay otros bienes o propiedades que tienen protección. Por ejemplo, si tienes un retiro o un 401k, ese tiene 100% de protección a los ojos del corte. La corte, si tienes un de Merrill Lynch, de State Farm, cualquier tipo seguro de vida, cualquier 401k, retiro, eso tiene protección en la corte no pueden tocar ni mirarlo. Pero si hay otros bienes que no tienen protección, por ejemplo, si tienes un carro tiene protección hasta 5,000. Un segundo carro no tiene protección y los protecciones van a duplicar si estás haciendo bancarrota junto con una pareja. Si estás declarando bancarrota con su esposa, los dos tienen protección de un carro hasta 5,000. Pero lo que está encima de eso no tiene protección en las hojas de la corte. Ahora vamos a hablar de otra pregunta. ¿Cuáles son los tipos de deudas que pueden ser eliminadas en un bancarrota? Entonces, primero es importante hablar de los tipos de deudas. Entonces, hay dos tipos de deudas. Deudas aseguradas y deudas no aseguradas. Deudas no aseguradas son deudas que son los deudas que tú puedes pensar, tarjetas de crédito, deudas medical, reposiciones, préstamos personales. Esos son deudas que podemos eliminar o pagar en un capítulo 7 o un capítulo 13 de bancarrota. Pero deudas aseguradas, que son deudas que son contra un bien o un colateral, son deudas que no pueden ser eliminadas o que son deudas que tenemos que pagar en un plan de pago de bancarrota. Entonces, en un ejemplo, si tienes un carro que estás financiando, como la deuda es contra el carro, si tú no pagas el carro, ellos pueden ir a reposer su carro. Entonces, si tú no pagas la cuenta, pueden ir contra el carro porque la cuenta es asegurada por el carro. Similar, si estás pagando una hipoteca es asegurada por la casa. Si tú no pagas la hipoteca, ellos pueden ir a hacer una demanda hipotecaria, un foreclosure, por la hipoteca. Entonces, los deudas no aseguradas son deudas que podemos eliminar en una bancarrota. Entonces, tarjetas de crédito, deudas medical, reposiciones, préstamos personales, todos esos deudas podemos eliminar o si no pagar en un plan de pago de bancarrota. Hablando de los deudas no aseguradas que no podemos eliminar, hay tres deudas específicas. Esos son deudas del IRS del gobierno, deudas de un préstamo estudiantil o mantenimiento de un hijo o una pareja, child support o alimony. Aunque esas deudas no son aseguradas contra un bien, un colateral, esos son deudas que no pueden ser eliminadas en bancarrota. No es que no pueden ser eliminadas en bancarrota, pero son deudas que van a existir después de la bancarrota. Entonces, si tienes una deuda con el IRS y estás haciendo un capítulo 7 para eliminar su tarjeta de crédito, al final de ese capítulo 7, esos deudas van a existir. Los préstamos estudiantil, deudas del IRS o manutención de unión en pareja.
Al contrario, si hacemos un capítulo 13, que es un plan de pago con la corte, esos son deudas que tenemos que pagar los 100%. Entonces, si tú debes $10,000 al IRS por el año 2022, esos son deudas que tenemos que pagar los 100%. No son deudas que podemos eliminar o descargar en una bancarrota. Si lo pagamos 100% en un plan de pago, esos deudas van a ser eliminadas. Entonces, eso es hablando de los dos más comunes preguntas. Ahora Miriam va a explicar un poquito más de un carro. Si tienes protección de un carro, cómo funciona, si esos son 7, un 13, si lo pierdes, si tienes que mantenerlo. Buenas tardes. Sí, el carro es igual como una propiedad, una casa de inversión, una propiedad que es importante retener. Es importante cuando uno tiene un carro porque es necesario para ir a trabajar, es necesario para ir a la escuela posiblemente, y es muy difícil ahora en el mercado de hoy conseguir un carro si usted tiene un carro que tiene un buen precio, un buen contrato. Entonces, igual que una propiedad, no es necesario que usted entregue ese carro. Simplemente el valor del carro se va a usar como un factor para determinar cuál bancarrota usted cualifica y si tiene que pagar algo a los acreedores, sí o no. Funciona igual, el equity de ese carro se va a considerar y tiene usted protección hasta $5,000 del valor del carro. Ahora, si usted quisiera entregar el carro porque está financiando el carro, está pagando mucho, no puede con esos pagos, no tiene plusvalía ese carro, usted puede entregar el carro y dejar que el acreedor básicamente haga la reposición y la deuda se va a eliminar en una bancarrota, igual en un capítulo 13, igual en un capítulo 7. Ahora, para un carro también es posible proteger en que usted puede poner al día, hacer un payoff de ese carro en un capítulo 13. En el capítulo 13, por ejemplo, si usted está atrasado con los pagos, usted puede pagar ese atraso, hacer un payoff completo del carro para poder retener el carro sin tener que pagar de un solo ese atraso que usted tenga con el carro. También es posible reducir la deuda del carro dependiendo del valor del carro. Si usted tiene con este carro más de 2 años y medio y el valor del carro es menos de la deuda, usted puede reducir la deuda de ese carro al valor del mercado del carro. Por ejemplo, si debe $10,000 y usted tiene una valorización del carro que dice que solamente tiene un valor de $5,000, podemos tratar de reducir la deuda de $10,000 a $5,000 en un capítulo 13. Entonces, un carro es algo muy necesario y igual como una propiedad se puede eliminar. Nosotros vamos a ir a un breve corte, y después del corte hablaremos más de los diferentes beneficios de bancarrota y las diferencias entre capítulo 13 y 7. Gracias. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Hola, buenas tardes.
Estamos aquí, yo, Miriam Marenco, y Sean Cordero. hablando de todos los temas interesantes de una bancarrota y cómo una bancarrota puede ayudar a usted que está mirando el programa, porque bancarrota tiene muchos beneficios y es importante conocer eso, porque pienso que algunas personas que escuchan la palabra bancarrota como que le dan miedo a hacer las preguntas o tal vez le dan pena porque no entienden los conceptos o el beneficio de una bancarrota. Y también algunas personas piensan que hacer bancarrota uno está estancado, que no puede tener propiedades o que no puede comprar o vender propiedades. Y eso es importante porque creo que es una pregunta que lo hacen todo el tiempo. Si estando en una bancarrota, ya hablamos si usted estando en una bancarrota puede perder una propiedad, pero hablamos si usted estando en una bancarrota puede comprar una propiedad o puede transferir una propiedad. Y sí, la respuesta rápida es sí. Estando en una bancarrota, usted, por ejemplo, si no tiene casa, usted puede comprar su casa. El crédito tal vez no va a estar bien, pero recuerda que esto no es la culpa de que hizo una bancarrota. Las personas que están considerando bancarrota típicamente no tienen buen crédito porque han dejado de pagar sus deudas por ya hace un tiempo. Entonces, van a poder cualificar para una casa. Usted tiene que obtener el préstamo, tiene que buscar su casa y no tengan miedo de eso porque honestamente si tal vez no es tan favorable el interés que usted coge o va a tener que dar un poquito más de down payment, pero si puede usted comprar su casa, recomendamos que sí, comprar su casa. Entonces, en bancarrota es posible hacer una compra, simplemente que cuando ya usted tenga el contrato de venta o ya está considerando eso, hable con su abogado para ver qué impacto va a tener esa compra en su caso de bancarrota. Por ejemplo, si va a cambiar la mensualidad que usted tiene actualmente, ahora que va a tener un mortgage, va a tener un gasto adicional, va a tener un gasto que posiblemente sea más bajo, más alto de lo que inicialmente se propuso cuando se presentó la bancarrota. Y eso puede impactar, por ejemplo, en capítulo 13, el ingreso disponible que usted tiene para pagar sus deudas. Entonces, consulte con un abogado cuando está considerando hacer cualquier tipo de compra, igual como un carro. Usted sí puede comprar un carro, puede financiar un carro, puede hacer un lease en un carro, pero vamos a necesitar esa información para no solamente pedirle permiso a la corte para que usted proceda con ese financiamiento, pero también revisar sus ingresos y gastos para determinar qué impacto eso tiene en sus pagos mensuales si está en un capítulo 13. Sí, y ahora vamos a hablar de otra pregunta muy común, muy interesante. Y la pregunta es si puedes declarar o presentar un segundo caso de bancarrota. Y la respuesta simple es sí, pero tenemos que mirar cuál bancarrota, cuál tipo de bancarrota es ese anterior y si lo completaste. Entonces, hablando de los dos tipos de bancarrota, hay un capítulo 7 bancarrota y un capítulo 13 bancarrota. Que un capítulo 7 bancarrota no es un plan de pago con la corte, pero es una liquidación de los bienes que no tienen protección. Muy rápido, los bienes que sí tienen protección es su casa primaria, un retiro, un 401k, una pensión, un seguro de vida y un carro hasta $5,000. Entonces, los bienes que no tienen protección encima de eso es una liquidación de esos bienes. Un capítulo 13 no es una liquidación de los bienes, es un plan de pago con la corte pagando un porcentaje o a veces 100% de las deudas para eliminar o descargar todas sus deudas. Entonces, vamos a hablar de un capítulo 7. Si haces un capítulo 7 anterior y quieres hacer un nuevo capítulo 7, tienes que esperar 8 años. Entonces, 8 años desde cuando lo comenzaste. Entonces, asumando que haces un capítulo 7 en el año 2020, tienes que esperar 8 años hasta el año 2028 para hacer un nuevo capítulo 7. Por un 13, que un 13 es un plan de pago con la corte, para hacer un 13 a un nuevo 13, tienes que esperar 2 años. Más específico, si quieres hacer un 13 a un 7, tienes que esperar 4 años y un 13 a un 7 tienes que esperar 6 años. Pero es muy importante saber si tú lo completaste, porque en algunos casos, en un ejemplo, un capítulo 13, que un capítulo 13 es un plan de pago con la corte que es normal tarden de 3 a 5 años. El mayor del tiempo es 5 años. Y ese plan de pago es basado en sus ingresos. Puede ser basado en sus ingresos, puede ser basado en el valor de sus bienes. Entonces, en un ejemplo muy simple, vamos a decir que estás pagando $500 por un plan de pago por 5 años, que eso ahí vas a pagar un total de $30,000.
para eliminar todas sus deudas que pueden ser 200,000, 250,000, 300,000. Eso es uno de los beneficios de bancarrota. Tú estás pagando basado de su vida, no estás pagando basado de sus deudas. Pero en el capítulo 13, a veces hay clientes que no pueden completar el caso. Perdieron el trabajo, algo pasó en la familia, no pueden seguir con el plan de pago. Y como en capítulo 13 es algo voluntario, tú lo puedes cancelarlo, tú puedes parar de pagarlo en cualquier momento. Pero si tú paras de pagar o no puedes completarlo, la corte va a desestimar el caso. Y en ese ejemplo, si tú no puedes completar un capítulo 13 porque no puedes seguir con el plan de pago, algo pasó en la familia, por el COVID, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, en ese ejemplo que no lo completaste, no hay un tiempo que tienes que esperar. Entonces, al final del caso, si eso es un capítulo 7 o un capítulo 13, si lo completas, lo que tú vas a recibir es el discharge o la descarga. Ese es el documento firmado del juez diciendo que tú ya completas el caso de bancarrota y eliminaste todas sus deudas. Entonces, si tú recibes el discharge, la descarga, ahí cuando tienes que esperar el tiempo. Entonces, en un ejemplo, cuando estamos hablando, si quieres hacer un capítulo 13, si hiciste un capítulo 13 anterior y quieres hacer un nuevo capítulo 7, tienes que esperar 4 años. Pero es 4 años cuando lo empezaste y eso es asumiendo que lo completaste. Pero en un ejemplo, si tú hiciste un capítulo 13, no lo completaste por cualquier razón, no puedes hacer con el plan de pago, en enfermedad, el COVID. Si no lo completaste, la corte lo desestimaron, lo cerraron, no hay un tiempo que tienes que esperar. Entonces los tiempos entre bancarrota solamente aplican si tú completas la bancarrota. En un capítulo 7, como estamos hablando del tema de voluntario, entonces como estás diciendo, un capítulo 13 es voluntario en la forma que es algo voluntario que tú vas a pagar corte. O sea, nadie dice que tienes que pagarlo, pero si tú no lo pagues, no vas a recibir el beneficio de la bancarrota y los cortes van a desestimar su caso. En lo contrario, un capítulo 7 no es voluntario. Un capítulo 7 no es un plan de pago con la corte, pero es una liquidación de sus bienes. Entonces, en un ejemplo simple, vamos a decir que tienes 2 carros, un carro tiene protección, pero la segunda carro no tiene protección, tiene un valor de 20,000. Entonces, en un capítulo 7, tú vas a entregar su segundo carro y ya termina el proceso. Pero si tú entras en un capítulo 7 y la corte dice, mira, yo voy a tomar interés en su segundo carro, tú no puedes decir, no, yo no quiero seguir con ese plan. Cuando entras en un capítulo 7, tienes que salir del capítulo 7. Hay algunas situaciones extremas donde podemos cerrarlo o cancelarlo, pero eso es muy, muy raro. Pero hablando muy simple, si eso es un capítulo, un bancarrota, si es un 7 o un 13 anterior, sí puede ser un nuevo caso en el futuro. Y tú puedes hablar con su abogado para que ellos puedan checar en el sistema cuando lo hiciste anterior, si tú lo completaste, si tú cualificas o cualquier razón. Entonces, gracias por ver el programa. Hay muchas cosas que podemos hablar, pero hasta la próxima vez. Gracias. Gracias. Cuando la deuda me atrapa y me quiere vencer, busco una mano segura que me ayude a crecer. Patrick Cordero me escucha siempre con atención, me da la fuerza